La película comienza en 1956, en Chicago. Un hombre mayor llamado Leonard Burling dirigía una sastrería modesta y silenciosa. No era estadounidense de nacimiento. Había crecido en el Reino Unido y tras años de trabajo en una prestigiosa casa de moda de Londres, se mudó a Estados Unidos para empezar de nuevo. En esa nueva vida abrió su propio taller y con el tiempo contrató a una joven eficiente y curiosa, Mable Shawn, para que lo ayudara con la atención del local y las tareas diarias. Desde el primer día, Leonard le enseñó que la confección de excelencia comienza mucho antes de cortar la tela. Todo parte de medir, observar y comprender a la persona. Insistía en la importancia de ver cómo se movía cada cliente, qué buscaba resaltar y qué deseaba disimular. Solo entonces, decía, se dibuja la línea del corte. La paciencia, el silencio y la precisión eran sus reglas de oro. Y la tienda fue ganando fama gracias a esa disciplina. Las familias acomodadas de la ciudad acudían con regularidad, y se corrió la voz de que allí todo se hacía con manos firmes y ojos atentos. Entre esos clientes habituales se encontraba la familia Boyle, influyente y temida en el bajo mundo de Chicago. Además de trajes y arreglos, los Boyle usaban un buzón discreto colocado en la tienda como punto para dejar o recoger mensajes. Leonard lo presentaba a cualquiera como un sencillo buzón para recados o propinas, pero sabía que cumplía otras funciones. Su oficio exigía discreción, y él la practicaba con rigor. No hacía preguntas, no opinaba, no miraba más de lo necesario. Una noche, el único hijo de los Boyle, Richie, entró con su asociado de confianza Francis para recoger correspondencia. Leonard continuó con su labor sin mostrar curiosidad, aunque alcanzó a oír a Richie interesarse por el traje sobre el que trabajaba, y por si era para su padre, Roy Boyle. Al revisar las cartas, Francis halló un sobre asociado a The Outfit. Por la clase de contenido, ambos pidieron privacidad. Leonard se apartó, y mientras aguardaba conversó con Mable, quien le mostró una pequeña bola de nieve con un paisaje de Londres. A la joven le encantaba coleccionar recuerdos de lugares famosos, soñaba con viajar, y no entendía por qué alguien con el talento de Leonard había elegido quedarse en Chicago. Él respondió con evasivas. Ella manifestó el deseo de ver París, Barcelona o Marruecos, y dejó claro que, tarde o temprano, se marcharía. Ya con la tienda cerrada, Leonard se quedó trabajando hasta tarde y se venció el sueño sobre el escritorio. Despertó con voces. Mable y Richie habían vuelto para verse a solas. En la conversación, Richie comentó que Francis sospechaba que existía un informante dentro del entorno de los Boyle que filtraba datos a una organización rival, La Fontaine. También dejó ver una vieja espina. Sentía que su padre confiaba más en Francis que en él, como si el asociado fuera el verdadero heredero. Leonard, que escuchó sin hacerse notar, reunió piezas en silencio. Cuando hizo un ruido involuntario, Mable condujo a Richie hacia la salida para evitar problemas. Los días siguientes transcurrieron con aparente normalidad. Clientela constante, encargos puntuales y el buzón volviendo a llenarse. Más tarde, Richie y Francis regresaron para la recogida semanal y encontraron otro sobreligado a The Outfit, esta vez con carta y una cinta de casete. Se marcharon de inmediato. Querían informar a Roy sin perder tiempo. Esa misma noche, la puerta del taller se abrió de golpe. Francis apareció sosteniendo a Richie, que presentaba una herida grave en el abdomen. Antes de entrar, verificó que no hubiera extraños. Llevó al muchacho a la trastienda, pidió ayuda y ante la ausencia de médico, exigió a Leonard que contuviera la hemorragia y cerrara la lesión como pudiera. El cortador dudó, recordó que no era doctor. Sin embargo, también recordó destrezas aprendidas en momentos duros y decidió actuar. Con manos firmes, material de costura y el temple adquirido en años de disciplina, cerró la herida sin anestesia, procurando reducir el dolor en lo posible y prestar atención a la respiración del herido. Fue un proceso tenso, pero la hemorragia cedió y Richie quedó estable, aunque exhausto. Con Richie vendado, Francis guardó la cinta en un maletín y explicó la urgencia. Según dijo, la grabación provenía de escuchas que el FBI había tendido y que comprometían a alguien del círculo Boyle. Si caía en manos de La Fontaine o quedaba fuera de control, la familia correría peligro. Por eso, necesitaba un reproductor para escucharla cuanto antes e identificar al traidor. Advirtió que mucha gente la estaba buscando, indicó que Roy venía en camino, y fue tajante respecto a visitas inesperadas. Acto seguido, salió a conseguir el aparato. Leonard volvió a su mesa para cambiar un paño manchado. Richie despertó débil, agradeció la ayuda y pidió agua. Hablaron de Roy, de su respeto por la elegancia y de aquellos consejos sobre que un buen nudo de corbata era el primer paso serio de la vida. Leonard, con serenidad, preguntó si Richie tenía sospechosos. El joven dijo que no. El cortador, midiendo cada palabra, insinuó que el responsable debía de estar muy cerca de la familia, quizá incluso en su misma órbita diaria. Para tantear el terreno, afirmó con calma que él mismo podría ser esa persona. El comentario quedó flotando entre la incredulidad y la risa nerviosa, y la conversación se diluyó. En otro momento, Leonard aclaró que no era un sastre común, sino un cortador, y que ese oficio requería años de aprendizaje en Savile Row. Mirar, medir, trazar, cortar, corregir y volver a empezar. Señaló que cualquiera podía enhebrar una aguja, pero que dibujar la forma exacta en la tela y asumir la responsabilidad del corte era un compromiso distinto. Comentó además que, tras la guerra, en Londres se habían popularizado los vaqueros y los encargos de alta confección disminuyeron. Por eso había buscado horizontes nuevos.
Poco después, Francis regresó con un reproductor. Antes de que hablara con Richie, Leonard sugirió en voz baja que el herido había mirado dentro del maletín y que estaba desconfiando de él. La chispa prendió. Richie interrogó a su asociado por la emboscada, por qué uno había salido ileso y el otro no, y por qué quería escuchar la cinta sin la presencia de Roy. Francis habló de casualidad y eficacia. Richie insistió en esperar a su padre. La discusión se convirtió en forcejeo, y en medio del enredo, ambos descubrieron que el maletín estaba vacío. El ambiente se volvió irrespirable. En un instante crítico, Francis disparó, y Richie cayó. La escena se congeló. Francis, con voz dura, sostuvo que no se trataba de velocidad ni de orgullo, sino de fortaleza. Pidió la cinta. Leonard dijo que no sabía dónde estaba. Francis buscó en la tienda sin hallarla. No pasó mucho antes de que Roy llegara con varios hombres. Francis, nervioso, pidió a Leonard que lo ayudara a ganar tiempo. El cortador abrió la puerta y recibió a Roy con respeto. El padre agradeció de forma breve la lealtad del taller. Cuando entraron al fondo, la sangre se había limpiado, y Francis ya tenía una versión. Explicó que Richie se había marchado con la cinta para adelantarse a La Fontaine. Roy no quedó del todo convencido, pero decidió quedarse y hacer llamadas mientras Francis salía a buscarlo. En esa espera, Roy conversó con Leonard. Le preguntó por qué había elegido Chicago, y escuchó una respuesta sobre la moda masiva que había descolocado a la alta confección. Roy habló entonces de su propio mundo, y lo comparó con las tijeras del cortador. En ambos, dijo, se separan piezas para construir algo que funcione. También mencionó que The Outfit, con operaciones a gran escala, había facilitado una grabación para identificar a un traidor. Si ese material caía en manos equivocadas, todo se vendría abajo. De pronto Roy reparó en un detalle simple y revelador. El abrigo de Richie seguía colgado en el local. Con el frío de diciembre, su hijo no habría salido sin él. El gesto de Roy cambió y pidió respuestas directas. Uno de sus hombres apuntó a Leonard, exigiendo la verdad. Antes de que respondiera, la puerta se abrió. Francis regresaba con Mable. Roy presionó a ambos. Para proteger a la joven, Leonard improvisó una historia en la que Richie, avergonzado por sus propios errores, había decidido ir solo contra La Fontaine para demostrar valor. Esa versión calmó a Roy lo justo para salir a buscarlo. Dejó a Francis vigilando la tienda, por si la llamada que esperaban llegaba allí. Apenas se cerró la puerta, Leonard habló claro. Había dado a Roy una dirección falsa para atraerlo hacia una emboscada de La Fontaine, y así apartarlo del taller. Después reveló otra pieza crucial. La informante no era un hombre del círculo de Roy, sino Mable. Gracias a su cercanía con Richie, había accedido a datos, y con el tiempo decidió colaborar a dos bandas. Por un lado con La Fontaine a cambio de dinero, y por otro con el FBI en la instalación de un dispositivo de escucha. Su plan era ganar suficiente para marcharse lejos, y cuando llegara la redada, desaparecer sin mirar atrás. Leonard sabía de ello desde hacía tiempo, y la había protegido en silencio. Francis, incrédulo, exigió la cinta. Leonard explicó que la había ocultado para mantener a salvo a Mable aquella noche. Luego planteó una salida. Llamar a La Fontaine, fijar un encuentro y usar la llegada de sus hombres para resolver la amenaza inmediata. Francis se resistió. Al considerar lo que ocurriría cuando Roy entendiera la ausencia de su hijo, cedió. Mable realizó la llamada y concertó un intercambio de cinta por dinero. El trato se preparó con rapidez. Violet La Fontaine llegó con su gente, el sobre preparado y el ambiente cargado. Francis impuso una señal para saber cuándo salir desde la trastienda. Quería sorprender, tomar ventaja y cerrar el asunto en un movimiento, pero su arma ya estaba vacía. Leonard la había dejado inútil. Cuando Francis irrumpió, apretó el gatillo y no pasó nada. Los recién llegados respondieron, y el asociado quedó tendido. La comitiva se marchó con la cinta y el dinero cambió de manos. Con la tienda en silencio, Leonard explicó el giro final. La cinta que Violet se llevaba era un señuelo armado con su propia voz. La verdadera jugada de esa noche era la grabación continua de todo lo sucedido para entregarla a las autoridades. Ese material bastaría para comprometer a los Boyle que quedaran y también a La Fontaine. Así, Mable podría marcharse con protección real y no solo con efectivo de dudosa promesa. Leonard la animó a dejar Chicago, a usar el dinero para cumplir su sueño de viajar, y a no mirar atrás. Mable pidió que él la acompañara. El cortador se negó con afecto. La juventud de ella no debía anclarse a su vejez. Se despidieron con la sensación amarga y luminosa de los cierres inevitables. Leonard recogió algunas pertenencias, guardó herramientas, y decidió poner fin a la etapa. Prendió fuego al taller para borrar rastros y cortar amarras. Entonces ocurrió lo inesperado. Francis aún tenía fuerzas. Alcanzó a disparar y una bala rozó el brazo del cortador. Al ver que el arma no serviría más, tomó un cuchillo y avanzó decidido. Leonard habló de su pasado para ganar segundos. En otro tiempo había sido un hombre violento, con marcas en la piel y un jefe que le ordenó algo que no quiso hacer. Se marchó, buscó refugio en Londres, conoció a su esposa, formó una familia y por un momento creyó que esa vida quedaría lejos de cualquier sombra. Pero viejos fantasmas lo encontraron. Su casa ardió y perdió a su esposa e hija. Con esa herida abierta, llegó a Chicago con la idea de empezar de nuevo. El destino, sin pedir permiso, lo cruzó con los Boyle el mismo día que levantó la persiana. Francis embistió con el cuchillo. Leonard midió la distancia, aseguró el agarre de sus tijeras, y respondió con el único instrumento que dominaba mejor que cualquiera. El asociado cayó y el silencio volvió a imponerse. La tela, las perchas y el papel del mostrador empezaron a arder. El humo dibujó una bóveda gris en el techo. Con el brazo herido,
El cortador salió a la calle y no miró atrás. Afuera, la noche era fría y el viento del lago recorría la avenida. Las luces parpadeaban y a lo lejos se oían sirenas. Leonard no sabía a qué ciudad lo llevarían sus pasos, ni en qué taller volvería a escuchar el ritmo de las tijeras sobre la tela. Sabía, en cambio, que su método medir con calma, observar sin hablar, elegir la línea exacta del corte, le había permitido sobrevivir una vez más. Esa noche no confeccionaba para un cliente, trazaba el patrón de su propia salida. Con la mirada adelante, dejó Chicago detrás y se dispuso a empezar por fin una vida distinta. Al amanecer siguiente, mientras el humo del taller se mezclaba con la neblina, quedaron sembradas las consecuencias. Las grabaciones que Leonard preparó, sumadas a los movimientos de aquella noche, ofrecían a las autoridades un hilo del entramado que muchos creían intocable. Los Boyle y LaFontaine, rivales por conveniencia y afines en sus métodos, quedaron expuestos en conversaciones, entregas y planes. Mable, por su parte, tenía una salida real, un nombre nuevo, un billete de ida y dinero suficiente para ponerse a salvo y encender el sueño guardado en cada bola de nieve. En su mesa Leonard había cosido trajes durante años. En esa última jornada cosió también los bordes de una historia que no podía continuar. El corte final no fue sobre la lana, sino sobre el pasado. Con ese trazo, ambos se apartaron del peligro y caminaron hacia otra página. Fin de la película.